Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la escuela emocional de todas las tardes. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, mis amores, el día de hoy vamos a hacer un recorrido maravilloso por el mundo de la familia. Tardes, Enrique, ¿cómo tú estás? Bienvenido a tu casa. Hola, ¿cómo estás, Crismeli? Muchas gracias por esta nueva invitación. Un placer, un honor y una gran alegría poder compartir este momento contigo y con todos ustedes. Y también un inmenso placer tener la oportunidad de compartir contigo. Bueno, hoy le vamos a dar continuidad al tema que estuvimos tratando la semana pasada, relacionado a la familia. Compartiste con nosotros ese punto tan interesante relacionado a los desafíos pues que viven la familia, las familias en la actualidad. Y hoy pues continuamos con esta parte tan importante, cómo poder sobrellevar el día a día en la familia. Muy bien, tal vez lo más importante para recordar, que sería como una especie de base sobre la cual hablar, sería saber que no existen las familias perfectas y que en realidad no existen tampoco familias que no tengan problemas. Lo importante es aprender y poder llegar a un punto de encuentro en medio de esas dificultades, desafíos y problemas. Porque los problemas se presentan siempre. La vida está llena de cambios todo el tiempo. ¿No? Una vida que sea siempre igual sería una vida aburrida, poco desafiante y no tendríamos oportunidad de crecer. Así como en los deportes, la habilidad se logra a través de la resistencia, de la perseverancia, del esfuerzo, la tonicidad muscular, por ejemplo, en un deporte se logra por la constancia. Lo mismo es con la vida misma, es una, no digo que sea un deporte en sí la vida, pero tiene numerosos desafíos y peldaños para escalar. Y las cosas no se logran de un día para el otro. Tal vez hoy estamos saturados de mensajes de lo que uno debería lograr en estas pseudo autoayudas que nos impone el mercado, con frases célebres, que lo único que logran es hacernos sentir más culpables en el día a día porque no logramos esto o aquello y todo es culpa nuestra porque no hicimos lo que había que hacer o no nos esforzamos lo suficiente. Lo cierto es que la felicidad y todo lo que vale la pena en la vida se logra día tras día, pequeño esfuerzo tras pequeño esfuerzo, un ladrillo aquí, un ladrillo allá, y cuando pasa el tiempo, a veces los años, podemos ver lo que hemos construido mirando hacia atrás. La perseverancia es algo sumamente importante y por supuesto que esto se logra a través de la familia y de estar juntos, de compartir juntos todo esto. Vi en algunas de las frases que mencionabas, en algunos momentos, el tema de la exigencia, ¿no? Bajar un poco la exigencia, dejar a las personas ser también, dejarlas vivir, dejarlas tener algo de libertad. Las familias que son extremadamente rígidas eh, realmente no disfrutan de la vida. La exigencia sin medida, la exigencia sin cariño, sin misericordia, sin contemplación del otro, no ayuda realmente. Cuando nosotros nos esforzamos, pero en el buen sentido de la palabra, para darle al otro el lugar que le corresponde, si tan solo escuchamos más, por ejemplo, o si tan solo tenemos gestos de cariño, de paciencia, de motivación, la consigna podría ser mirar al otro como lo que puede llegar a ser y hablarle también y considerarlo como lo que puede llegar a ser con un respeto. También tener paciencia y piedad, porque desde un punto de vista, tal vez, si se me permite, espiritual,
podríamos considerar también que toda persona tiene su propio derrotero en este camino de la vida y tiene sus hitos que tiene que sobrellevar, sus vallas para saltar, sus propios desafíos internos y externos, y tener consideración y paciencia con lo que cada uno tiene que llevar a cuestas o lo que le ha tocado en suerte. Una familia, nosotros, en una pareja, en un matrimonio, uno elige a la pareja. Y al elegir a la pareja, uno tiene que ser consciente también que no elige a una persona perfecta, mucho menos una persona como uno mismo. Ni siquiera los hermanos gemelos son idénticos o deciden de la misma manera. Y cuando pasa el momento del enamoramiento, el de la ilusión y de la obnubilación, y uno comienza a conocer a la otra persona, la conoce verdaderamente con sus errores, con sus flaquezas, con sus debilidades, con lo mucho que también nosotros o cada uno de nosotros tiene. Y considerar al otro como un proyecto también en sí mismo, alguien que tiene desafíos por cruzar y metas que cumplir, puede ayudar a ver las cosas con una perspectiva más amorosa y más paciente. Todos necesitamos sentirnos aceptados, queridos y que se nos tenga paciencia, especialmente en el día a día. Enrique, ¿quién sostiene a aquella persona de la familia que es la que siempre pues sostiene a todos? Muy bien, es un poco la palabra o el desafío que se toma en cuenta como quién ayuda a los que ayudan. También se podría decir que esto se ha estudiado mucho en relación con los terapeutas o los agentes de salud, aquellos que son los que se supone que tienen que ser fuertes siempre, ¿no? En una familia se imponen roles. A veces los roles son autoimpuestos, otras veces son consensuados entre todos, y a este que es el más solvente espiritualmente, anímicamente, y es el que da ánimo, bueno, todos esperan que siga siendo el que siempre dé ánimo, aquel que es el que ayuda siempre, el que está dispuesto a sostener a los padres ancianos o a ayudar a los chicos en la casa, el que hace todo cuando hay problemas para resolverlos, el que es considerado el solvente, hace también de alguna manera que los otros confíen tanto en él que no desarrollen algunas habilidades. Por supuesto que sería lo ideal tener esa sabiduría que nos permita a todos darnos un lugar en la posibilidad de crecer también. Pero ¿quién sostiene? Bueno, a veces el que sostiene a aquellos que ayudan es él mismo en su confianza heredada. Alguien en algún momento lo hizo sentir que podía, que él podía sostener, que podía dar ánimo. Y acá existe en realidad una especie de misterio y de magia, porque todos tenemos a cuestas nuestras propias cruces, si hablamos como se habla dentro del cristianismo, ¿no? Nuestras propias mochilas o nuestras propias cargas. Y el que se pone en el lugar de ayudar a otros, de consolar, de motivar, hay aquí un secreto y una magia que la conoce todo aquel que lo hace, que es que cuando uno está al servicio de otros o ayuda a otros, a pesar de todo esto, increíblemente, sucede algo mágico, que es que sus propias cargas se sienten un tanto más livianas. Creo que ese también es uno de los acicates o de los empujones que hacen que las personas que ayuden de corazón. Pasa con los terapeutas, pasa con los que hacen servicio, con los que hacen misiones en diferentes lugares, aquellos sacerdotes, hermanas o religiosos, católicos o de otras religiones que se van a otros países a misionar, a ayudar a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los inválidos, a los ancianos. Hay algo mágico en esto de ayudar a otros y de sostener a otros. Otra cosa es cuando toda una familia se dispone a dejar
solo a alguien para que haga todas las cosas. Eso, por supuesto, es algo injusto y, como hemos hablado en otras oportunidades en tu programa, existe un libro de balance familiar en el de que cada uno sabe cuánto dio este y aquel, cuánto debe este o aquel, quién fue más generoso y quién fue más egoísta en una familia. No siempre se dice, pero todos llevamos un registro interno de cuánto ha hecho cada uno por los demás. Lo llevamos desde épocas prehistóricas esto. Siempre se ha calculado internamente. Hay estudios en cuanto a la evolución, en cuanto a la psicología. El tema de la reciprocidad es un tema muy importante. Yo doy esto, pero espero algo a cambio, o que alguien haga algo a cambio. Cuando toda una familia decide desentenderse de los asuntos, como aquellos hijos que uno de ellos es el que se hace cargo de los padres y el resto no se hace cargo porque está María o José que siempre se va a hacer cargo. Y ojo que si dejara de hacerse cargo, todos lo acusarían y lo mirarían con mala cara por haber dejado ese rol. Eso es algo injusto y que no corresponde. Han estudiado esto de la reciprocidad tanto en los humanos primitivos como en los humanos actuales, Iván Bosor-Milchinagui, en Lealtades Invisibles. El mismo Bert Hellinger ha estudiado esto de la reciprocidad y de la importancia de la justicia, de ser correcto, de hacer lo justo, que cada uno pueda dar al otro. La única justicia que cambia es el tema de la deuda hacia los padres. Se ha entendido que todo eso que uno recibe de los padres, en general, es muy sano retribuirlo en los propios hijos. Así cada generación ayuda a la próxima a poder sostenerse y a poder levantarse y a salir adelante. Y la deuda es constructiva, no es con una mirada totalmente hacia el pasado. En esto no desligo la responsabilidad hacia los padres, pero sí esto de ir ayudando a la generación que viene a levantarse, porque el deber siempre está hacia los hijos, la importancia de los hijos. Y acá hay un tema, si me permitís extenderme un poquito más en este comentario, un tema que nos viene muy enseñado de la escuela de Viktor Frankl, el querido maestro Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, el autor de este famoso y difundido libro El hombre en busca de sentido, que nos habla de que no solo tenemos nosotros la libertad de obrar, incluso la libertad interna de tomar decisiones cuando no se pueden tomar en el exterior, porque nos es imposible por diferentes circunstancias, tenemos también asociada a esa libertad algo que se llama responsabilidad. Yo tengo que dar una respuesta, yo tengo que volverme hábil para responder frente a la vida, a los requerimientos de la vida y a los requerimientos de esta familia de la que soy responsable, que he formado con mi pareja y con estos hijos. Yo soy responsable de construir para el bien, de sembrar cosas buenas en esta familia. Como dije al principio, no se hace de un día para el otro, se hace con pequeños gestos y pequeñas siembras, como regar una pequeña planta que en algún momento se convertirá en un árbol y que en algún momento también dará frutos. Yo debo ser responsable. Recuerdo un poema que está en inglés, pero que traducido empieza con una frase que a mí siempre me ha parecido muy importante y ha sido un recuerdo permanente cuando veo a mis hijas y cuando tengo que decidir cosas, que dice: con mucho cuidado debo andar, porque hay un niño que sigue mis pasos. No me atrevo por mal camino a andar, por temor a que ese niño siga mis pasos. El tema de que otros nos miran, que nos miran nuestros hijos, quienes dependen de nosotros, nuestra pareja también nos mira. Entonces, ¿qué responderé frente a esto? ¿Cuál será mi actitud? Sí que soy libre, pero querré tal vez realizarme, entre comillas, no esto de realizarme, de hacer lo que a mí me viene en antojo, lo que yo quiero, lo que caprichosamente deseo porque soy más importante yo, o pensaré también en los otros y de esa manera también será una forma de realizarme y de realizar y dejar
algo trascendente en esta vida, lo que no significa dejarme a un lado, sino pensar en el otro, pensar en mi familia, en mis hijos y en los otros. Así la siembra será fecunda. Me llamó mucho la atención esa parte que compartiste con nosotros relacionado a cuando hay alguien que es la que o el que asume, vamos a decir así, a papá, a mamá o lo relacionado a la familia a nivel general, algo que es muy común. Sabemos que aquí hay dos puntos. Uno es que la persona pues asume ese compromiso porque quiere hacerlo, pero otras veces es muy distante, es muy diferente, sino que son otros que descansan en eso o que lo toman al otro de tonto, de ingenuo, o simplemente dejan que el otro resuelva todo. Es el salvador o la salvadora de la familia. ¿De qué manera eso afecta a esa persona? Número uno, no cuando está asumiendo esa responsabilidad porque quiere, sino porque otros están descansando y lo dejan que esa persona sea que resuelva todo. Y otra parte que quiero como experto en familia que tú eres, es que tú me le envíes un consejo tanto a esos familiares que se desentienden, vamos a decir así, de cuáles son sus responsabilidades en esa familia, como para aquella persona que está pues asumiendo algo que de una forma u otra debe de ser también delegado para los demás miembros de la familia. Por supuesto, es muy interesante lo que decís, y muy real y objetivo, es lo que sucede a menudo. Podríamos decir que se ve en la mayoría de las familias esto. Alguien que se ocupa, que se hace cargo, porque tiene un corazón especial y se siente responsable, y porque tiene que hacerlo alguien y asume la postura para poder hacerlo. En otros casos, muchos se desentienden y la persona que tal vez tiene la sensibilidad de hacerlo, todo el resto descansa en esta persona. Por supuesto que es desgastante, extremadamente agobiante, agotador e incluso injusto. Y lo que es injusto, inclusive en nuestra historia como seres humanos, se ha demostrado que no produce ni el bien ni la felicidad para aquellos que se desentienden. Aquel que se desentiende, de alguna manera está, metafóricamente hablando y realmente hablando, está robando tiempo, vida, esfuerzos, recursos de otras personas, en algo que le correspondería. Se ha estudiado mucho esto de las controversias que hay en cuanto a las lealtades. Uno cuando nace en una familia le debe lealtad y obediencia a sus padres. Luego cuando empieza a noviar y luego se casa, le debe también lealtad a su cónyuge, pero no por ello deja de tenerle lealtad a sus propios padres. Luego cuando nacen los hijos hay una lealtad también hacia los hijos. También está la lealtad de ambos cónyuges hacia sus propios padres. Todas estas lealtades que se van sumando a lo largo de la vida, más la lealtad a la patria, la lealtad a los vecinos, el ser un buen ciudadano, etcétera. Todo esto entra a veces en colisión. Y algunos se aprovechan. Por supuesto que llegamos al término este de poner límites. ¿Puede poner límites esta persona? ¿Podrá animarse a hablar con sus hermanos, con los otros responsables, para poder entrar en algún consenso? Si alguien no puede, por determinadas circunstancias, dar tiempo, tal vez pueda dar recursos, ayudas de otros materiales, dinero, algo con lo que pueda compensar la ausencia que no es voluntaria, la ausencia tal vez por la distancia, tal vez por problemas de salud o por otras circunstancias de vida. Pero lo mejor es hablar, no callar ni soportar injusticias que no corresponden. El poder conversar, aquí no hay fórmulas mágicas, es el terreno de las negociaciones entre los seres humanos, y las negociaciones más dolorosas a veces y las más
complejas se dan dentro del seno de una familia, entre hermanos, entre hijos y padres, entre sobrinos, tíos, con respecto a los abuelos. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar o qué podríamos sugerirle para aliviarse? Primero, también recibir ayuda, darse cuenta de qué es lo que se puede sin descuidar su propia vida y conversar con los otros corresponsables de esta situación, poner límites y sabemos muy bien también que en términos jurídicos y judiciales también existen vías donde se puede exigir de personas que tienen o que pesan ellos la obligación por ser herederos o hijos. Está la responsabilidad del cuidado de las personas, de los padres ancianos, de los débiles de la familia. También está, en último término, este tipo de exigencias a través de vías judiciales, que no las descarto, porque en algún momento pueden ser útiles, necesarias y devolver el sentido de justicia a lo que le fue quitado. Es una gran realidad todos esos puntos que tú acabas de compartir. Hay un tema y es lo relacionado a afrontar los cambios. ¿Cómo impacta esto en la identidad familiar? Y hay muchos cambios, Crismeli, en la vida. Eh, Uno suele asustarse, sentir temor o sentirse que no está preparado para los cambios. Primero, sabemos, y esto se estudia, que hay diferentes etapas en el ciclo vital familiar, como las hay en el ciclo vital propio, o sea, en el camino de la vida. Si vamos a un ejemplo, uno sería el de cuando uno es niño y cambia a ser adolescente. Hay un cambio de etapa, como las hubo antes del bebé, el pequeñito, a ser un niño preadolescente, luego adolescente, pero cuando se llega a la adolescencia, por ejemplo, hay grandes cambios y grandes desafíos. Cada cambio tiene su propia crisis y arrastra también un duelo. Si todos supiésemos esto, creo que nos daría un poco más de paz en el corazón, el saber que cada etapa tiene su propia principio, fin, crisis y un duelo posterior. Y no quiero ser trágico con esto, sino más bien realista. El adolescente siente un duelo por la pérdida de su cuerpo anterior, su cuerpo se transforma, se cambia, todo el sistema de hormonas hace que se transforme, no sé, la voz en el varón, la forma de los cuerpos, que sale barba en la cara y tantas otras cosas. Hay un duelo en relación también con los padres, ya no se los idealiza tanto, se los ve más con madurez y creciendo y se pierde ese ideal que parecían estos padres perfectos a unos padres más reales y más humanos. Eso también genera un duelo por el cambio en el cuerpo, un duelo por los cambios, por la responsabilidad, por este tirón entre querer seguir siendo un niño o intentar ser un adulto y pasar de no tener casi nada de libertad de decisión a empezar a tomar decisiones. Todo eso produce un gran cambio y grandes crisis. Y a lo largo de la vida, cada etapa tiene estas crisis. Pero estas crisis y estas situaciones de cambios son los cambios esperados, los que se espera que sucedan en la vida. Ya de por sí tienen sus propias problemáticas. ¿Y qué es lo que se esperaría de una persona? ¿Cómo podría manejar estos cambios que son los que van a suceder sí o sí? Lo mejor es la flexibilidad. Poder adaptarse implica no ser rígido. Si yo tengo algo que no es maleable, como aquellas familias que son extremadamente rígidas, padres rígidos que rigidizan también a sus propios hijos, la rigidez va a hacer que cada una de estas etapas sea tremenda, espantosa, y que se transite con gran sufrimiento, y con gran susto y con poca tolerancia. Si en cambio yo puedo ver las cosas como lo que realmente son,
son cambios de la propia vida, los cambios esperables, lo que me va a suceder, porque va a suceder, por ejemplo, cuando mis hijas comiencen a ser más independientes y vayan a la universidad o tengan novios o se casen, lo más probable es que sienta un duelo porque perdí a estas hijas que no las pierdo del todo, pero pierdo esa cotidianeidad, esa continuidad permanente que antes tenía, y es bueno que esto suceda porque ellas están creciendo, ¿no? Como yo también estoy creciendo, y también esperar, por ejemplo, cuando sea anciano, que voy a tener algunas dificultades, pero voy a tener otros beneficios propios de la edad. Pero después están aquellos cambios y aquellas situaciones que no son las esperadas. Y estos también suceden en la vida, las que no están en el cronograma de lo que va a suceder, como estuviesen en un plano, en una grilla, en un mapa de la vida, que podría ser como algo que inesperado, que no me correspondía a mi edad, por ejemplo, que se enferme un cónyuge, la enfermedad de un hijo. Una enfermedad no me refiero a unas anginas, a una gripe, sino a una enfermedad que requiera un cuidado muy especial y un cambio y una adaptabilidad enorme de la familia a ese entorno. La muerte de un ser querido también, la pérdida de un trabajo importante, el tener que mudarse a otro lugar cuando no se esperaba, pero algo cambió y hay que irse a otro lugar lejano con otra gente, otro mundo, hay que migrar, por ejemplo. Esas son grandes desafíos que exigen una enorme adaptabilidad. No todo el mundo puede hacerlo, pero para eso están las personas que ayudan. Ser humilde también se refiere a poder vernos a nosotros como lo que somos. A veces solo podemos hacer algo hasta aquí o hasta allá y no más, porque tal vez necesitemos que alguien nos ayude, que nos dé una mano, que nos enseñe, que nos quite el susto o el miedo que nos da un cambio, nos desdramatice ese cambio y que nos ayude a verlo de otra manera, como una posibilidad. No me refiero a esto de, bueno, voy a pensar en positivo y me voy a convencer de que esta tragedia es algo bueno. No, me refiero a qué voy a hacer yo para tomarme esto de otra manera, cobrar habilidad y lograr transformarlo para bien, ¿sí? Porque en eso consiste también el desafío de la vida. Qué bueno sería, ¿no?, aprovechar esta vida para aprender, para seguir aprendiendo, que es una de las cosas más apasionantes y divertidas que nos pueden tocar a nosotros los seres humanos. Aprender, mejorar y tener la humildad para poder hacerlo. ¿Cuáles son los errores más comunes que van debilitando poco a poco a la familia? En principio, la falta de comunicación, podríamos decir, ¿no? Esto de querer decir cada uno lo que quiere exigir, lo que le falta al otro, lo que espera del otro. Sería bueno poder, por ejemplo, escuchar al otro sin interrumpirlo, poder dejar que cada uno dentro de la familia exprese lo que sienta y que pueda sentirse aceptado, querido, no enjuiciado. En general la tendencia humana es a censurar y enjuiciar, pero si uno acepta al otro tal como es, sintiendo y sabiendo que bueno, que está haciendo lo mejor que puede y que es lo que ha logrado hacer hasta ahora y ser de esta manera, poder dejar que se exprese sin herirlo, sin condenarlo. Esto sería bueno. Otro error que se comete a veces es el orgullo y la soberbia de no pedir disculpas, no pedir perdón cuando uno se equivoca. Es importante perdonar y también ser perdonados. Más que nada por el que perdona, ¿no? El que perdona se libera de una carga enorme, de una carga que carcome. Cuando no perdonamos arrastramos
dolores que se pueden perpetuar y cronificar. Y eso a nadie le hace bien. Por algo existe el perdón y por algo tenemos esta sensación tan linda y tan aliviante cuando perdonamos, tanto como cuando somos perdonados, ¿no? Es algo milagroso lo que sucede en el interior de las personas cuando perdonan. El agradecer también es otra de las cuestiones. Generalmente nos sentimos insatisfechos en la vida. Siempre queremos más y esta sociedad y todo el mundo en general nos incita a querer más cosas. Cuando yo era chico no existían los celulares, no existían las computadoras, no puedo creerlo. Había inclusive televisores en blanco y negro, hasta que en 1978 en mi país entraron las primeras televisiones en color. No obstante, teníamos creo que 3 canales solamente que se podían ver. Y la gente se sentía agradecida de poder tener juguetes, los chicos, de poder jugar, y no eran tantas las necesidades. Hoy en día las necesidades se han multiplicado, casi es una necesidad básica, como dijimos en el programa anterior, tener un celular, y bueno, y todos quieren tener el mejor celular, el último, la mejor ropa, todo lo mejor, y seguir exigiendo y exigiendo más y más cosas. Pero podríamos sentirnos satisfechos con lo que tenemos o que eso nos produzca placer y felicidad. Dicen que si uno durante una semana, esto es un experimento social, pero también un experimento emocional y psicológico. Dicen que si uno durante toda una semana, en una especie de diario personal, en un cuaderno, a la noche, antes de irse a dormir, escribe una lista de 10 o de 20 cosas por las que quiere agradecer, va a tener el cambio interior y la transformación de ver el mundo de otra manera. Tal vez no vivo en la casa de mis sueños, tal vez vivo en un departamento pequeñito, tal vez vivo en una casa que no es tan nueva ni tiene tantas comodidades como hubiese deseado, pero si yo soy agradecido con lo que tengo y digo, qué bueno que tengo una casa, tengo una cama en donde dormir, tengo libros para leer, tengo una familia, tal vez tengo una mascota, lo que tenga, y hago la lista de todo por lo que quiero agradecer, que puede incluir también habilidades, soy bueno tal vez para tocar la guitarra, para tocar el piano, para cantar, para hablar con otros, para hacerme de amigos, para trabajar bien, tengo un trabajo, si puedo agradecer y agradecer día a día, aunque repita las mismas cosas, generalmente se encuentran cosas nuevas por las que agradecer al día siguiente. La vida se ve de otra manera, uno toma otra actitud, se siente más empoderado. No, en realidad tengo mucho por lo que sentirme bien, fuerte y enriquecido. No estoy tan vacío o falto de como yo pensaba. Nos hace cambiar la actitud. La actitud en general es prácticamente todo en el camino y en el derrotero de la vida. Con una buena actitud, una actitud positiva, pero sentida, no falsificada, sabiendo las cosas buenas por las que puedo agradecer, miro el mundo de una manera más solvente. Y es importante sentir solvencia para caminar en el día a día. Otro de los elementos que no deberíamos olvidar, por ejemplo, es el de compartir el dolor. Todos sentimos en algún momento de la vida dolor, angustia, miedo, flaquezas, debilidades, vulnerabilidades. Se nos ha enseñado a los hombres que no debemos mostrar debilidad, que está muy mal llorar, que está muy mal emocionarse, que está muy mal sufrir. El hombre tenemos esto y más frente a la pareja en general, nadie quiere mostrarse débil, sino fuerte. Y eso nos ha hecho tener otro tipo de secuelas, como por ejemplo el no comunicar, no hablar, no decir, y entonces entrar en esos caminos de incomprensión o de incomunicación. El poder compartir el dolor, el poder sostener el uno al otro en una familia por el dolor. Tal vez a nuestro hijo le estén haciendo bullying en el colegio, lo maltratan por una
siempre por una razón injusta e incorrecta. ¿Qué podemos hacer además de ayudar, de ir a hablar, de hablar con los padres involucrados, con esos chicos, etcétera? También sostener en el dolor, en el sufrimiento, en las pérdidas, el uno al otro. Esto nos ayuda mucho, nos ayuda a sentirnos humanos y, contrario a lo que se pueda pensar, salimos fortalecidos, salimos con más fuerza. Al reconocer nuestras propias debilidades, nuestras flaquezas, nuestros dolores más internos, y poder compartirlos con quienes nos rodean, esto nos ayuda a sostenernos de otra manera. Y sosteniendo al otro en su dolor, por supuesto que también. Superar esos conflictos, esas dificultades, sin romper la unión familiar. Hay que saber, y esto es parte de la madurez que nos es requerida en esta vida. Hay que saber que nadie es en realidad un Superman, ni una Supergirl, y que todos los cánones y consignas del exitismo que se nos quieren imponer desde varios sectores, generalmente para consumir cosas o adquirir materiales o prácticas que salen dinero, que en realidad no es lo que nos hace fuertes a nosotros. Nos hace fuertes el poder reconocernos y aceptarnos tal como somos. Podemos vivir y transitar un poco menos pesados, con menos peso sobre nuestros hombros. Si nosotros nos aceptamos tal como somos e intentamos mejorar y cambiar lo único que en realidad verdaderamente se puede cambiar, que es a uno mismo, paso a paso, poco a poco, en aquello que se pueda. El margen no suele ser enorme. Generalmente vamos a poder sobrellevar estas circunstancias, estas flaquezas, estas debilidades de una mejor manera. Si aceptamos a nuestro cónyuge, nuestra cónyuge de una manera más humana, las cosas van a funcionar mejor. Lo mismo con los hijos. Un hijo exigido, un hijo maltratado por la enorme exigencia, no puede ser feliz, no puede desarrollarse, no puede manifestarse, ni sentirse querido, ni aceptado, ni fluir en la vida. Los mandatos familiares, de los cuales hemos hablado bastante en tu programa, tienen que ver con esto, esta exigencia que pasa de una generación a otra. Tengo que ser abogado porque mi padre fue abogado, no importa si no me gusta o no, o si me gusta o no, tengo que ser abogado porque ya está el bufete de abogados y es lo que se pide de mí, por más que deteste el derecho, la abogacía o lo que fuera, o la medicina, si es el caso, o no puedo ser pintor de cuadros, es desprestigiante en esta familia, o no puedo ser músico, que es lo que me apasiona. Bueno, ese tipo de exigencias de no dejar ser al otro es lo que no ayuda. El poder dejar ser, esta vida es tan corta, tan efímera, es un soplo, o la vida es un sueño, como dijo Calderón, de la barca, y los sueños son efímeros, finitos. ¿Por qué no ayudar a otros a ser felices? ¿Por qué no construir dentro de una familia esta habilitación para que las personas puedan ser lo que deseen ser, de acuerdo con sus dones, sus talentos, heredados, adquiridos, desarrollados o elegidos? Creo que eso sería una buena lección desde mi punto de vista. Enrique, ¿qué destruye más a una familia? ¿Un gran problema o aquellas pequeñas situaciones, conflictos que nunca se resuelven? Está muy buena tu pregunta, realmente, muy inteligente. Es lo que sucede a menudo, porque los problemas, como dijimos, vienen constantemente. A veces son los esperables en ese plan de vida que toda persona tiene.
otras veces son inesperados, otras veces caen uno detrás de otro. Pareciera que hubiesen hecho fila y que alguien hubiese abierto la puerta de golpe y todos entraron a la vez, uno detrás del otro y no dan descanso. Por supuesto que son pruebas enormes para una familia, para la fuerza de una familia y para ver cómo van a actuar frente a esto. Pero aquellos problemas que no se resuelven, como bien dijiste recién, son aquellos que se arrastran, aquellos que no se han hablado, que hay gestos, hay un lenguaje no verbal que los expresa, y es como el avestruz, esta ave acá de la Patagonia con cuello largo, que cuando ve un problema mete la cabeza en un agujero para evitar el problema, pero el problema sigue estando, simplemente la cabeza no lo está viendo. O es como aquel cuento norteamericano de aquel hachero que se olvida un hacha en la ranura de un árbol y la deja ahí y siempre dice, bueno, la próxima vez que pase la retiraré, veré cómo hago, pasan los inviernos, las estaciones, y el hacha está ahí, clavada en la raíz de una rama contra el tronco, y el árbol sigue creciendo y el hacha sigue ahí, se va incrustando cada vez más, y el hachero dice, pasaré mañana, el mes que viene. Cuando recuerda dice, no he tenido tiempo, tal vez cuando tengamos más calor. Y así se van postergando y postergando aquellas cosas que se deberían resolver en el momento o al menos con lo antes posible, porque así lo requiere. Pero claro, el ser humano tiende a hacer como hizo el hachero, dejar el hacha ahí, hasta que el cuento relata que ese árbol se crece y viene una tormenta, no una tormenta fuerte, una tormenta normal, pero el hacha está puesta de tal manera que está dañando la estructura misma del tronco y el árbol se parte y cae. Y a veces pasa esto en los matrimonios, podríamos decir, en las parejas también, aquellas cosas que no se resuelven, que se dejan, que no se conversan, pero que a la larga dejan una herida y una herida ahí de la que no se habla. De esto no hay que hablar, pero yo diría hay que hablar de esto y de todo lo que sea posible. A veces no hablan o no se habla, existe lo que se llama el discurso de evasión. Generalmente son las mujeres las que vienen y le dicen al hombre, me gustaría hablar esto, y el hombre dice, no tengo tiempo ahora, mejor en otro momento, mañana, tal vez pasado, va postergando, la mujer suele cansarse. Las mujeres suelen ver más cosas de las que ve el hombre o las que el hombre se permite ver o analizar. Suele el hombre dejar de lado estos inconvenientes, estas cuestiones y postergarlas. Probablemente por una cuestión de esto de no demostrar debilidad, que es algo que se ha aprendido. Pero claro, en la mujer lo único que esto manifiesta es no sentirse escuchada, el no darle importancia. Y claro, es como el hacha que dejó el hachero en el tronco del árbol. En algún momento viene una tormenta, generalmente no fuerte, pero es suficiente como para destruir el árbol. Entonces, mi consejo ahí sería hablar las cosas. Y decir cuando uno no puede, mira, esto no sé cómo resolverlo, pasa esto, no sé cómo hacer, no sé cómo sobrellevarlo, o tengo este inconveniente, me ayudarías, nos ayudamos. Eso es una pareja y un cónyuge. Viene de esto de llevar un yugo juntos, ¿no? De ahí viene la palabra. Los bueyes que llevan un yugo, que es eso de madera, que arrastran un carro juntos, es una metáfora un tanto brusca, ¿no? Y pesada y agotadora, pero el emblema del coyugo, que llevan juntos algo y que lo arrastran, sigue estando vigente para esto de construir una familia. Hay una frase de un libro
de los sumerios, de más o menos, no sé, varios miles de años antes de nuestra era, que alguien lo encontró hace pocas décadas. Se llaman los consejos de Yurupak a su hijo. Y uno de los consejos dice lo siguiente, son todos como proverbios, pero un proverbio me encanta, y me encanta repetirlo, y yo ya lo he dicho en este programa, que dice así: el que quiera construir una casa, irá y construirá una casa, o un hogar, podríamos decir. El que quiera destruir un hogar, irá y destruirá un hogar. Entonces, poniendo gran hincapié en la fuerza de voluntad. No somos plumas que nos lleva el viento por aquí y por allá. Y es cierto que estamos tan acostumbrados a no habilitar o desarrollar lo que es la fuerza de voluntad. Los celulares, las adicciones nuevas y tantas otras cosas atentan contra la fuerza de voluntad y contra la responsabilidad. Pero ejercer la voluntad y tomar decisiones frente a las circunstancias que nos da la vida, esto nos hace muy bien, nos ayuda a equilibrar nuestra solvencia, a mejorarla, a tener una experiencia más sólida frente a los problemas que siempre van a estar y van a suceder, y hasta nos van a despojar de ese miedo, ese susto que le suele venir a toda persona humana, todo ser humano, frente a circunstancias nuevas, difíciles y a veces trágicas. Tomar decisiones, no tener miedo de tomar decisiones, de enfrentar las cosas y de aprender. Estoy para aprender, y si me equivoco, si me caigo, me puedo volver a levantar y vuelvo a intentarlo una y otra vez. Has hablado de unos puntos muy interesantes, hablaste de árbol genealógico. Y la pregunta que me surge, Enrique, es la siguiente. ¿Qué tipo de heridas son más frecuentes que se transmitan de generación en generación por un asunto de que no fueron sanadas? Hay varias heridas y diferentes heridas. Están las heridas que tienen que ver con los secretos familiares, las vergüenzas familiares, que siempre tienen que corresponderse con vergüenzas sociales, prejuicios, etc. Alguien que tuvo un abuelo que fue bígamo o que abandonó a la familia, o que cometió un delito, o un padre que desapareció. Esas heridas se llevan a alguien que no recibió el cariño que debió haber recibido, que era el que le correspondía y el que se merecía de sus propios padres. Son cuestiones difíciles, dejan huecos que siempre de alguna manera la vida, o para los creyentes podríamos decir Dios, se encarga de suplir. Siempre aparece aquella persona buena que hace las veces de papá o de mamá a lo largo de la vida. A veces son amigos, a veces son tíos, otros abuelos, que suplen esas ausencias. De alguna manera ocurren esos pequeños milagros o generosidades de la vida o de Dios frente a esos grandes dolores. Pero claro, estas heridas se perpetúan y pareciera que a veces la fidelidad hacia los mayores hace que las personas se sientan compelidas a repetirlos, a seguir repitiéndolos en las generaciones que vienen. ¿Por qué? Simplemente porque es lo que se ha aprendido, porque es el lugar en donde uno está, se siente familiarmente cómodo. Es parte de la configuración que uno ha creado en su propia mente, de cómo deben ser las cosas. Pero bueno, uno aprendiendo, leyendo, yo he aprendido mucho de lo enorme que no sabía, y aún me falta muchísimo por aprender, y sigo estudiando, estoy profundizándolo. Siempre hay mucho más por aprender, y aprendo mucho de las personas que acompaño también, de sus circunstancias propias de vida, circunstancias que es entrar en un terreno santo realmente, entrar en sus propias vidas, que ellos permiten que yo pueda
ayudarlos o entrando ahí. Uno aprende que estas cosas tan delicadas, a veces en las terapias convencionales o en una terapia que se perpetúa años de los años, la persona no se mueve de la baldosa en la que está. Y vos recién me preguntabas cuán importante es esto del árbol genealógico, del árbol familiar. Yo te diría que mucho, que no puede ser eludido en una terapia, en un acompañamiento. Es una parte casi fundacional de la persona. A veces la persona no se mueve de esa baldosa en la que está, sesión tras sesión cuenta lo mismo, lo que pasó en la semana, sigue tropezando con las mismas piedras. Y a veces esto, o muchas veces, tiene que ver con un mandato familiar, con algo que le fue inculcado. De seguir haciendo lo mismo, de la misma manera, ¿por qué no hacerlo de la misma manera? Sería estropear ese vínculo invisible con los padres vivos o inclusive muertos que le enseñaron que las cosas tenían que ser de esa manera. Es como esa nieta que le dice, esa hija que le dice a la mamá, mamá, ¿por qué cuando haces la carne, compras un trozo de carne tan grande? Lo enseña Ronias Dyer. ¿Por qué cortas la carne en un extremo y en el otro y la pones a asar? ¿Por qué desperdicias la carne? No tengo la menor idea. Preguntarle a la abuela por qué lo hace. Y van y le preguntan a la abuela y la abuela dice, no, simplemente porque tengo una asadera muy pequeña, entonces corto los extremos y la carne ahí entra. A veces las cosas que se hicieron en otras generaciones sirvieron para ese momento, para esas circunstancias. No tenemos por qué seguir siendo rígidos en algunos conceptos, en algunos paradigmas. No, en mi casa, en mi familia jamás va a suceder esto, porque a mi padre jamás le falté el respeto como vos me lo faltaste a mí. Mi abuelo jamás hizo una cosa así y yo voy a conservar el apellido y la familia y voy a llevar esta bandera. Tal vez esa bandera fue importante en ese momento y hoy es importante que yo sea más flexible y que comprenda más a mis hijos y que me pueda sentar al lado de ellos y escucharlos sin estar tan herido por las tonteras que pueda decirnos, escucharlo de otra manera y mirarlo con cariño y mirarlo con solvencia para que vea que soy su padre, no uno más, y poder llegar a su corazón. Seguramente si no soy tan rígido voy a poder llegar de otras maneras, en todo sentido. Pero por supuesto que cuando una familia, y este tal vez sea el secreto de todo esto que conversamos, cuando una familia comparte un sentido en la vida, un propósito mayor que ellos mismos, este propósito ayuda y empuja a la familia a llegar a esa estrella, a ese lugar a donde quieren llegar, a esos sueños que quieren lograr. Enrique, o sea que desde lo que estás planteando es lo que hace realmente una familia fuerte. Lo que hace una familia fuerte es el compartir, el dedicar tiempo juntos, el tener un sentido para la existencia que sea mayor que ellos, mayor que lo que ellos son, que lo que han logrado, algo a lo que están dirigidos todos juntos. A veces ese sentido es, bueno, dedicar mi vida por completo a esta mi mujer que ahora se enfermó y que voy a sostenerla y mis hijos van a ver esto y voy a ayudar a que las cosas sean más livianas en esta familia, a trabajar mejor, no quejarme de que vuelvo del trabajo y estoy destruido o cansado porque les estoy enseñando que el trabajo es una tragedia y llevar un elefante a cuestas, sino que les muestro una buena actitud y que estoy contento y agradecido por tener un trabajo, a sonreír y no estar quejándome de todas las cosas, a encontrarle un sentido, a trascender, a seguir estudiando tal vez, siendo grande, encontrándole cosas interesantes y divertidas a la vida para que este niño que está a mi cargo pueda seguir mis pasos porque mis pasos valen la pena ser seguidos. De esta entrega maravillosa correspondiente al día de hoy, quiero decirte que quedaron muchísimas preguntas
y un punto que quiero pues que compartas con nosotros en la próxima entrega es lo relacionado al árbol genealógico, donde ¿Cómo hay no? un punto que siempre me llama mucho la atención. Se deben de podar algunas hojas de ese árbol, así que ya tú sabes, tienes un compromiso aquí en público de tratar ese tema la semana que viene con nosotros, donde vamos a transitar el asunto de podar ese árbol y todo lo relacionado al árbol genealógico. De verdad que como siempre te agradecemos ese aporte tan importante que nos ofrece desde tu especialidad en asuntos de familia. Y nada, quiero que compartas pues con nosotros redes sociales y números de contacto. Sí, cómo no. Mi número de contacto es, se los puedo dar, el móvil es 54 9 11 6351 30 50. Y en las redes sociales me encuentran como Enrique D. Piñeiro, con Y la segunda I. Así que gracias por tu generosidad, querida Crismel, y gracias por estar en tu programa. Muchísimas gracias de verdad por compartir. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana si papito Dios lo permite, que continuaremos navegando, caminando, transitando por el mundo de los temas complejos, temas controversiales. Somos la escuela emocional de todas las tardes, de toditas las tardes. Hasta mañana, mis amores. Bye.